Para el laboratorio número 5, geometría molecular, lo que tenemos que hacer es guiarnos por la tabla que se encuentra en el informe. La primera columna nos indica la fórmula molecular. Esa fórmula molecular es la relación entre átomos de diferentes elementos para la molécula. Entonces debemos escoger 10 diferentes sustancias y vamos a modelar cada una de ellas. Después de haber escogido la fórmula molecular, pasamos a la estructura de Lewis o de Lewis. Para poder determinar cuál es la estructura de Lewis o de Lewis, lo primero que hay que escoger es cuál es el átomo central, y será aquel que tenga menor electronegatividad, excepto el hidrógeno. El hidrógeno solo se va a unir a una cosa, a un átomo, por ende no puede ser átomo central. Seguimos con la siguiente columna y dice grupo de electrones. Cuando dice grupo de electrones se está refiriendo a los electrones que rodean al átomo central. Entonces esas tres columnas se refieren a los átomos que rodean, o los pares de electrones, perdón, los pares de electrones que rodean al átomo central. Entonces aquí tenemos el total de pares de electrones que rodean al átomo central. Y la geometría electrónica que se presente está definida. La geometría electrónica está definida por el total de pares de electrones que rodean al átomo central. Entonces es el total lo que implica una determinada geometría electrónica. Si el total de pares de electrones que rodean al átomo central es uno solo, entonces lo que vamos a tener es una geometría de tipo lineal. Si el total de pares de electrones son 2, lo que tenemos es una geometría lineal. Tenemos una geometría lineal y es el total de pares de electrones que lo rodean. ¿Por qué es lineal? Porque dentro de los dos pares de electrones se forma un ángulo de 180 grados por la teoría de la repulsión del par electrónico de valencia. Es decir, que los pares electrónicos se van a ubicar lo más lejos posible tridimensionalmente hablando. Luego, entonces, si tuviéramos 3 pares de electrones totales que rodean al átomo central, lo que tendríamos sería una estructura como la que se está enseñando. Y esa estructura sería trigonal planar o triangular planar. Es un triángulo que está en un solo plano. Cuando lo que tenemos es un total de 4 pares de electrones rodeando al átomo central, que es lo más común, que se creen 4 pares de electrones rodeando al átomo central, entonces lo que tenemos es un tetraedro. El tetraedro se llama así ya que es una figura geométrica que define un volumen y está cerrada por 4 diferentes caras. Una es la base, un triángulo, y 3 triángulos que van a cada uno de los lados. 1, 2 y 3 triángulos. Más el de la base, 4 triángulos. Tetraedro. Cuando son 5 los pares de electrones que rodean al átomo central, entonces la geometría se va a determinar como si fuera un triangular planar, pero con 2 adicionales fuera, normales al plano definido por los 3 primeros pares de electrones.
Si estuviéramos hablando en forma terrestre, el eje de la Tierra forma 180 grados y contiene dos de los pares de electrones. Y en el ecuador, a 120 grados cada uno respecto al otro, tenemos tres pares de electrones. Esta forma geométrica es a veces también llamada bipiramidal con base triangular o hexaedro, ya que son 6 las caras que definen este volumen. Por último, cuando son 6 los pares de electrones que rodean al átomo central, entonces van a formar entre todos y cada uno de ellos van a formar ángulos de 90 grados. Entonces, podría ser, ahí se ve una pirámide invertida, pero con base cuadrada. Y en la parte superior queda otra pirámide con base cuadrada. Las dos pirámides están unidas por la base. Se puede llamar bipiramidal de base cuadrada o como tiene 8 caras cerrando el volumen, entonces es un octaedro. La siguiente columna que aparece dice debajo del grupo de electrones, dice enlazantes, y esa columna corresponde a cuántos pares de electrones que rodean al átomo central le permiten unirse a otros átomos. Entonces, no puede ser que la cantidad de enlazantes sea superior a la cantidad total. Máximo puede ser que todos los que rodean al átomo central participen en enlaces con otros átomos. Entonces vamos a ir mirando las diferentes formas, pero ustedes deberán ubicar el nombre de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, los voy a empezar a orientar con las más sencillas. Si el total es 1, solo hay la posibilidad de que se una a otro átomo. Y la geometría que da es lineal. Entonces, una geometría electrónica lineal, para nuestro caso, un solo par de electrones rodeando, entonces solo puede dar lineal. Cuando lo que tenemos son dos pares de electrones rodeando al átomo central, entonces si uno de ellos es enlazante y el otro no, la geometría molecular es de tipo lineal. Igual, continúa siendo lineal aunque se ocupen los dos pares de electrones como enlazantes. Al tener tres pares de electrones rodeando al átomo central, se presentan diferentes posibilidades. Primera posibilidad, que solo uno de los tres pares de electrones sea de tipo enlazante. Y en este caso, la molécula, es decir, la forma geométrica que definen los átomos, es de tipo lineal. Si lo que se presenta es que para una geometría electrónica triangular planar, solo dos de los tres pares de electrones están siendo ocupados, entonces se presenta una geometría angular de 120 grados, porque los dos átomos o los dos pares de electrones que están participando dentro de enlace crean una geometría angular.
Si son tres los pares de electrones que participan en unión hacia otros átomos, entonces la geometría quedará como la geometría electrónica, triangular, planar. Bueno, vamos entonces de ahora en adelante, voy a ir mostrando las diferentes posibilidades y ustedes deberán buscar cuáles son los nombres para estas posibilidades. Ahora, entonces, cuatro pares de electrones rodeando al átomo central y geometría de tipo tetraédrica. Pero si solo uno de ellos, de esos cuatro pares de electrones, solo uno es enlazante, ¿cómo quedará la geometría? Bueno, sigamos. Si son dos los pares de electrones que participan dentro de enlaces hacia otros átomos, siendo el átomo central, entonces, ¿qué geometría da? Si ya no son dos, sino son tres los pares de electrones que le permiten unirse a otros átomos, ¿qué geometría da? Esté usted consciente de que el átomo central no es coplanar con los tres átomos, por ende no puede ser triangular planar. Y por último, si el átomo central está rodeado por cuatro pares de electrones y cada uno de ellos le permite unirse a algo diferente, entonces, ¿cómo será la geometría molecular? Sigamos. Si tenemos el átomo central rodeado por cinco pares de electrones, ya decíamos que la geometría electrónica es bipiramidal de base triangular o hexaedro. Vamos a iniciar entonces a colocar a cada uno de estos. Vamos a decir, si uno de los pares electrónicos es enlazante, lineal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar si ya dos de los pares electrónicos son enlazantes. Y ahí se empiezan a presentar dos diferentes posibilidades. Primera posibilidad, que como dijimos en forma planetaria, entonces que los dos átomos se encuentren en el ecuador. En este caso, entonces se presenta, ¿sí?, una geometría. Están en el ecuador los dos. Entonces se presenta una geometría de tipo angular de 120 grados. Pero también se puede presentar la posibilidad de que uno esté en el ecuador y otro esté en el eje de rotación. Ahí también será angular, pero ya el ángulo no es de 120 grados. El ángulo es solamente de 90 grados. Y hay una tercera posibilidad y es que los dos pares de electrones que se utilicen sean aquellos que están
en el eje de giro, en el eje de rotación. Y tendrían entre los dos un ángulo de 180 grados. Cuando son tres los átomos a los cuales se encuentra unido el átomo central, entonces se presentan varias posibilidades. Se presenta esta forma que parece una T, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de T. Segunda posibilidad, que todos los enlazantes se encuentren en el ecuador. Y entonces, en ese caso, será de tipo triangular planar. Hay también otra posibilidad, que dos estén en el ecuador y uno esté en el eje de rotación. Verifique si existen más posibilidades diferentes a las ya presentadas. Vamos a mirar cuando el átomo central, estando rodeado por 4, por 5 pares de electrones, 4 de ellos están siendo ocupados para unirse a átomos diferentes. Entonces, ahí solo hay dos posibilidades. Una, que el que quede libre se encuentre en el eje de rotación. Es una de las posibilidades. La segunda posibilidad es que el que quede libre esté en el ecuador. Y ahí, entonces, le van a dar un nombre especial. Por último, es cuando ya todos los átomos a los cuales se podría llegar a unir, todos están siendo ocupados por átomos distintos. Y entonces tenemos una ocupación total. Entonces todos están siendo ocupados, tanto los que están en el eje de rotación como en el ecuador. Pasamos entonces al caso en el cual el átomo central está rodeado por 6 pares de electrones. Vamos entonces a empezar a revisar. Primer caso, si uno de los, solo uno es de tipo enlazante. Si solo uno es de tipo enlazante, entonces tendremos lineal. Si son dos, entonces existen dos diferentes posibilidades. Uno, que esté a 90 grados. O dos, la otra posibilidad es que se encuentre el segundo átomo a 180 grados del primero. Son las dos únicas posibilidades que se presentan. Cuando son tres los átomos que rodean al átomo central, entonces si tenemos tres pares de electrones enlazantes, hay varias posibilidades. Primera, que se presente una forma de T, que sea una T. Segunda,
que los tres átomos que están unidos al átomo central se encuentren en una disposición de que entre los tres siempre se presenta un ángulo de 90 grados, nunca se presenta un ángulo de 180 grados. Es otra posibilidad. Revise usted si encuentra más posibilidades respecto a este caso. Vamos con el caso de que tengamos 4 pares de electrones ocupados, es decir, 4 pares de electrones de tipo enlazante. Para ese caso, solo se pueden presentar dos situaciones. Una, que los pares de electrones no enlazantes sean contiguos, es decir, esté uno al lado del otro. Y la segunda posibilidad es que los pares de electrones no enlazantes estén en sitios opuestos. Entonces, para este caso, el superior e inferior se encuentran desocupados. ¿Cómo llamaría usted a esta geometría? Tenemos también el caso cuando 5 de los 6 pares de electrones que están rodeando al átomo central están ocupados, y en ese caso existe una y solo una posibilidad, y esa posibilidad es de esta forma. ¿Cómo llamaría usted a esta geometría? Recuerde que el par electrónico que está en la parte inferior no está ocupado. Dentro de la tabla, entonces, total menos enlazantes debe dar como resultado libres. Recuerde que geometría molecular se basa en los enlazantes, geometría electrónica se basa en los totales. Mu es el momento dipolar, y ese mu o momento dipolar tiene dos posibilidades. Una, que sea igual a cero, y dos, que sea diferente a cero. ¿Cómo se determina mu? Mu es la suma de los vectores carga dentro de la molécula. Si los vectores, la suma vectorial de los desplazamientos carga es igual a cero, decimos que esa molécula es de tipo apolar. Y si los momentos carga son diferentes de cero, decimos que esa molécula es polar. Por último, dentro de la columna se encuentra la estructura tridimensional. En ella será su docente quien le diga si lo hace en un simulador, si lo hace como un dibujo, si toma la imagen o si hace algún tipo de forma especial. Con esto damos por terminado la explicación de la práctica geometría molecular.